nos quedamos ayer analizando este circuito, ¿verdad?, del rectificador monofásico de media onda. Bueno, porque estábamos viendo cuáles eran los dispositivos que la electrónica de potencia había sustituido. Habíamos tomado como ejemplo el sistema de control de velocidad de un motor DC mediante el método de Leonard, el Ward Leonard. Sin embargo, veíamos que esto implicaba tener, aparte del motor que iba a mover la carga, un generador, y aparte otro motor de corriente alterna que iba a mover el generador. El generador se utilizaba, ¿verdad?, para aplicar un voltaje variable al devanado de armadura para que el motor pudiera girar de forma controlada, es decir, que se le pudiera variar la velocidad. Bueno, entonces ayer vimos cómo trabaja un SCR, cómo puede conseguir algo semejante, ¿verdad?, a lo que hacía en ese caso el generador, obtener a la salida un voltaje de salida variable de corriente continua, pero sin necesidad de movimiento. Era algo, una conversión estática, solamente dependía del momento en el cual se disparaba el SCR. Ayer vimos que ese momento se le llama ángulo de disparo o ángulo de retardo, y comentábamos que entre más pequeño era el ángulo de retardo, mayor era el voltaje que se obtenía a la salida. Sin embargo, el ángulo de disparo, cuando crece, se disminuye ya el voltaje de salida en la carga. Entonces, de esta manera tan sencilla podemos variar el voltaje de salida. En este circuito RC simplemente tenemos que mover el potenciómetro R2 para que de esa manera el ángulo alfa pueda variar desde 0 hasta 180 grados y podamos obtener un voltaje de salida variable desde 0 a su valor nominal, ¿ve? Muy bien, bueno, entonces vamos a ver cuáles son otros dispositivos que ha sustituido a la electrónica de potencia. Aquí tenemos ya, ¿verdad?, un controlador, un convertidor de CACC controlado para el control de un motor de corriente continua. Es algo muy compacto, ¿verdad? Ya no se requiere, como el sistema Ward Leonard, de un generador aparte de un motor y todas las protecciones y arrancadores que requiera. Ya no, ¿verdad? Bueno, estos dispositivos, los convertidores de corriente alterna a corriente continua, también hacen a la vez o están programados para que los motores tengan un arranque suave. Entonces se van sustituyendo también contactores. Recuerden cuando llevaron máquinas eléctricas o control, no recuerdo qué, controles eléctricos, me parece que es ahí donde se ve esa parte, la forma como se debe de arrancar un motor, que puede ser mediante una conexión delta estrella, o puede hacerse un arranque por autotransformador o por resistencias. Sobre todo, ¿verdad?, cuando hablamos de motores de alta potencia, ya arriba de 3 HP, ya no conviene arrancar los motores a tensión plena, hay que arrancarlos a tensión reducida. Entonces, este convertidor de corriente alterna a corriente continua, aparte de que va a regular la velocidad del motor, también va a hacer o va a permitir que tenga un arranque suave. Entonces, muchos dispositivos que se han sustituido son los contactores, son los relevadores. Actualmente ya tenemos relevadores de estado sólido que nos permiten manejar una corriente grande, ¿verdad?, y con una excitación tan solo de 3 volts para activarlo. Ya no se requiere de bobina. Y les comentaba también que una de las aplicaciones que vemos comúnmente en nuestras casas es la aplicación de la electrónica, que tuvo la electrónica de potencia en la iluminación. Les comentaba que anteriormente las balastras, las lámparas fluorescentes, ¿verdad?, necesitaban una balastra que era un transformador para aumentar el voltaje, para poder generar el arco eléctrico en el gas que lleva la lámpara. Pero estos balastros, como son inductancias, son arrollamientos de alambre, generan un bajo factor de potencia del orden de
0.65, 0.7. Entonces, mucha de la energía que se consumía era desperdiciada. ¿Qué pasó con la electrónica de potencia? Bueno, la electrónica de potencia empezó a desarrollar allá por la década de los 90 balastras que fueran electrónicas, que ya no necesitaran de un de un transformador, sino que lo hiciera otro circuito, posiblemente una fuente conmutada, ¿verdad? Elevadora Boost, para que de esa manera se pudiera tener un voltaje grande para poder producir el arco que requiere la lámpara. Entonces, ya las balastras electrónicas ya no se hacen en función de arrollamientos, de inductancia, ¿verdad? Y eso hace entonces que esta balastra tenga un rendimiento muy cercano a la unidad, un factor de potencia cercano a la unidad. ¿Y eso en qué nos va a beneficiar? De que toda la energía que consume la lámpara prácticamente es la energía que va a transformar en luz, ¿verdad? Bueno, entonces, como pueden ver, hay muchas cosas en las cuales la electrónica de potencia ha sustituido con nuevos equipos, nuevos materiales para aprovechar y sobre todo aprovechar, tener un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica. Bueno, vamos a ver entonces las ventajas y desventajas que tiene la electrónica de potencia. Bueno, en electrónica de potencia nos dice que el control y la conversión de la energía eléctrica es realizada con la ayuda de controladores electrónicos de potencia. ¿Los controladores a qué se refieren? ¿Recuerdan cuando vimos en la primera clase, cuando veíamos las diferentes transformaciones que hacía la electrónica? La primera es, después de la definición, veíamos que la electrónica de potencia hace diferentes transformaciones de corriente alterna a corriente directa, de directa a directa, de directa alterna y luego de alterna a alterna. Todos estos se les llama controladores de potencia. Los controladores electrónicos de potencia también son llamados convertidores electrónicos porque convierten de una forma de corriente a otra, como ya veíamos, de alterna a directa, de directa a directa, directa a alterna, y así se va, ¿verdad? Pero también se les llama convertidores estáticos de potencia. ¿Sí saben por qué se les llama convertidores estáticos de potencia? Bueno, vamos a regresarnos a lo que vimos hace un momento. Comentábamos aquí cuando vimos el sistema Ward-Leonard, cuando mencionamos esto, que decíamos que para controlar la velocidad, para tener una regulación de la velocidad del motor de CD, necesitamos aplicarle un voltaje de CD en el inducido, en la armadura, y dejar el voltaje de campo fijo. Entonces, se requería de un generador. La salida del generador iba a depender de la excitación también del campo del generador. Porque el motor que iba a mover el generador, pues siempre iba a trabajar, ¿verdad?, con una velocidad constante, el motor DCA. En aquellos tiempos, cuando se utilizaba el sistema Ward-Leonard, todavía no se imaginaba que la electrónica iba a poder posteriormente también variar la velocidad de los motores DCA. Bueno, pero ¿qué pasa con este tipo de sistema de control de velocidad del Ward-Leonard? Pues son sistemas dinámicos. Por ejemplo, el generador tiene que girar, tiene que rotar, ¿verdad?, para que se corten las líneas de fuerza electromagnética que genera el campo y de esa manera se genera energía. Bueno, pero entonces tanto el generador como el motor van a requerir en algún momento de mantenimiento porque están girando ambos. Con el tiempo, ¿verdad?, sus rodamientos, sus valeros se van a desgastar y hay que cambiarlos, hay que hacer todo un show para hacer esto, sobre todo si son equipos de alta potencia. Pero ¿qué pasó ayer cuando vimos este circuito? Aquí, ¿verdad?, la conversión de la energía de corriente alterna a corriente continua de manera variable no utilizó para nada ningún dispositivo que se moviera, que tuviera movimiento. Todo lo hizo el SCR mediante una conmutación en un cierto tiempo, ¿verdad? Ya vimos que, comentamos ayer que dependiendo de cuando se hace el disparo en la compuerta, ¿verdad?, es en el momento en que se va a cerrar el interruptor. Es decir, ¿verdad?,
La cantidad de voltaje que vamos a tener a la salida depende únicamente del tiempo donde se realiza el disparo, pero no hay ningún movimiento. Entonces, por eso a este tipo de convertidores se les llama convertidores también estáticos de potencia. Así como se los van a encontrar ustedes en alguna bibliografía que lleguen a consultar, aparte de los libros que yo les mencioné ahí, algunos otros que busquen ahí en la... Bueno, entonces vamos a ver las ventajas que tiene la electrónica de potencia. La primera ventaja dice que tienen una respuesta dinámica más rápida debido a uso de dispositivos estáticos. Hace un momento, cuando veíamos los dispositivos que ha sustituido la electrónica de potencia, puse dos imágenes, la de un contactor y la de un relevador. Cuando llevaron controles eléctricos, vieron que los contactores se energizan, ¿verdad? Cierran, se utilizan para abrir o cerrar un cierto número de contactos mediante una bobina electromagnética. Esa bobina magnética, ¿verdad?, necesita que se energice. Si es un contactor, ¿verdad?, posiblemente requiera 127 o 220 volts. Si es un relevador, que ya es menor la corriente que manejan, puede ser que se controle también con 127 o bien con 24 volts. Pero en ambos casos, ¿qué pasa cuando energizamos la bobina? La bobina crea un campo magnético y ese campo magnético atrae a la armadura y al moverse la armadura cierra o abre contactos. ¿Cuál es el tiempo que tarda un contactor o un relevador en cerrarse o en abrirse? Pues estamos en el orden, ¿verdad?, de décimas de segundo. Entonces estos dispositivos son lentos, no se pueden utilizar para aplicaciones de alta frecuencia. Sin embargo, la electrónica de potencia, como veíamos en el caso del rectificador monofásico controlado de media onda que analizamos en la clase pasada, donde está el SCR, pues los dispositivos, ¿verdad?, que utiliza la electrónica, como fue el caso del SCR, trabajan a velocidades del orden de microsegundos, o sea que pueden abrir y cerrar muchas veces durante un segundo. Eso es una ventaja por la velocidad de respuesta que tienen cada uno de ellos. Y el SCR, el que vimos en el ejemplo, es uno de los más lentos si se compara con otros que vamos a ver posteriormente. Posteriormente tenemos, dice, una eficiencia mejorada en la conversión de la energía debido a las bajas pérdidas en los dispositivos electrónicos, ¿sí? Se mejoran los equipos, se vuelven más compactos, debido a las bajas pérdidas que hay. Un SCR genera muy pocas pérdidas, todo, ¿verdad?, se transfiere a la carga. Tamaño compacto y peso ligero de los convertidores debido a los dispositivos electrónicos. Me regreso acá, ¿verdad? Nada que ver este convertidor con lo que nos imaginamos que fuera el sistema War-Leonard. El motor, el generador, el motor DCA que mueve el generador y de ahí el motor. Son cosas, dos máquinas para controlar a una tercera. Larga vida y reducción del mantenimiento debido a que no contienen partes móviles. Los SCRs, los TRIAC, los GTOs, todos los tiristores y los transistores de potencia pues no requieren de un gran mantenimiento por el hecho de que no tienen partes móviles. En cambio, un contactor, ¿verdad?, hay que darle mantenimiento cuando ya se flamearon los contactos, hay que desarmar, lubricar ahí las partes móviles. Acá nada. Y la larga vida que tienen estos puede ser de años. Hace algún tiempo, tiene como 3 años, fuimos a una visita aquí a la papelera, a la Biopapel Printing aquí de Tustepec. Ustedes saben que ahí hay 2 máquinas para elaborar papel. Entonces ahí, no sé si se los conté ya esto o no. Pregunto, no sé si fue a ustedes o fue al grupo de la mañana que les conté esto, de lo que vimos ahí en la papelera. ¿Alguien que me responda? Ok, entonces fuimos al drive de la máquina de papel. El drive es
donde se encuentran todos los controladores, como el que le expliqué, pero en este caso ya es un sistema trifásico. Utilizan 6 SCRs para controlar a los motores que mueven los rodillos de la máquina. Entonces la máquina, ¿verdad?, forma el papel en base de una pasta termomecánica, a base de celulosa, que llega ahí una pasta y ya de ahí, mediante el secado, se va mediante una pasa a los rodillos esa pasta y se va formando el papel, pero va girando a una velocidad muy rápida y mediante vapor se va secando. Entonces de ahí del primer rodillo pasa al segundo y luego lo va jalando otro, son varios rodillos. Entonces los rodillos tienen que estar girando a una velocidad muy precisa, a la misma velocidad, en una sincronía muy precisa, porque imagínense que está un rodillo antes y el otro después y sucede que el otro se adelanta una revolución. ¿Qué pasaría con la hoja de papel? La va a romper, ¿verdad? O si se atrasa, que gire una revolución menos, ¿qué va a pasar? Se amuñunga, se arruga ahí el papel. Entonces se requiere de un control muy preciso ahí. Todos esos rodillos son movidos por motores de corriente directa, corriente continua. Esos motores manejan unas corrientes de 300, 400 amperes y un voltaje de CD que está más o menos en 300 volts. Y para ello se utilizan rectificadores trifásicos controlados. Entonces todo el control está en un cuarto que se llama el drive. Y nos contaba esa vez que fuimos ahí con el maestro Hugo Meneses, que él es el que le da mantenimiento a esa parte, que todavía tienen ahí, ¿verdad? SCRs que se instalaron desde que se instaló la máquina, que fue allá por 1982, tiene como más de 30 años, 38 años por ahí así, y ahí están trabajando. Entonces, la vida de los dispositivos electrónicos de potencia es grande si se cuida, ¿verdad? Si se les da el mantenimiento adecuado, pero es un mantenimiento muy sencillo, no es que vayan a desarmar todo, sino que hay que tener un buen apriete para que haya una buena conducción de corriente, se le tiene que poner pasta para disipar el calor cuando se acoplan los tiristores a los disipadores de calor, en fin, y limpieza, ¿verdad? Es algo muy sencillo, pero les decía, hay dispositivos que todavía están en servicio desde cuando se instaló esta segunda máquina de papel. Bueno, cuando los controladores electrónicos, dice, de potencia usan control digital basado en microprocesadores, su operación se hace versátil y flexible. O sea, la mayoría de los rectificadores que ustedes se van a encontrar ahí en la industria, rectificadores controlados o inversores para el control de velocidad de motores de corriente alterna, generalmente están basados ya su control en microprocesadores o microcontroladores. Entonces va a tener por ahí un teclado o va a tener una interfaz para que el operador o la gente de mantenimiento lo pueda ajustar, ¿verdad? A lo mejor quieren, si es un motor grande, a lo mejor se requiera un cierto tiempo de arranque. Entonces hay muchas formas, ¿verdad?, de hacer que el motor arranque lentamente, más lentamente o más rápidamente. ¿Por qué? Porque todo lo va a hacer el microprocesador. Se va a programar de tal manera que se le indique, ¿verdad?, cómo queremos que arranque o cómo queremos que se regule la velocidad de ese motor. Otra de las cosas, ¿verdad?, que tiene también la electrónica de potencia, ya se ha eliminado el ruido acústico y la interferencia electromagnética, ya que no se utilizan contactores y relevadores electromagnéticos. ¿Qué desventaja hay con esto? Me regreso a esta parte. Si ya llevaron controles eléctricos ustedes, pregunto, ¿llevaron controles eléctricos cuando hicieron experimentos del equipo LATBOL? Creo que lo ven con el ingeniero Herrera, para arrancar motores de corriente alterna, corriente directa, de los que tenemos ahí en el laboratorio. ¿No han llevado? Sí, ya llevaron.
¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Inge, por mi parte todavía no ha llevado controles eléctricos. Ok, entonces miren, ahí van a ver esto, si no lo han llevado van a ver estas partes que se llaman contactores, estos dispositivos, que como les dije hace un momento, para que puedan funcionar requiere que se energice una bobina y esa bobina abre o cierra un contacto, o sea, es un interruptor de alta potencia que para que se cierra o se abre requiere de una bobina. Pero esa bobina, ¿verdad? Cuando se energiza hace ruido. Quizás ahí cuando hagan una práctica, pues no va a ser molesto porque es un contactor simplemente. Pero si ustedes se van a hacer, por decir, residencias y caen en el área eléctrica, a la cervecera, al ingenio, a la papelera, y van por ahí al CCM, al Centro de Control de Motores, pues ya no va a haber un contactor, va a haber 100, 200 contactores, dependiendo de la magnitud de la empresa, de la industria. Entonces ahí ya hay un ruido que molesta. ¿Debido a qué? Al ruido acústico que genera precisamente la bobina del contactor. Y regresando aquí a esta parte, ¿verdad? A esta parte donde decíamos, pues ya la electrónica de potencia, pues está, como hemos visto, ha sustituido precisamente a esos dispositivos. Ya no utiliza bobinas y como consecuencia se va a reducir el ruido acústico y sobre todo también la interferencia electromagnética. Bueno, entonces son varias las ventajas que presenta la electrónica de potencia con la forma de conversión de energía como se hacía anteriormente. Bueno, sin embargo, no todo es color de rosa. La electrónica de potencia tiene varias desventajas también. La primera de ellas viene siendo la que los controladores electrónicos de potencia generan armónicos. Esos armónicos afectan el funcionamiento de otras cargas y equipos. ¿Qué serán los armónicos? ¿Qué son los armónicos? Me voy a regresar ahorita para que ustedes entiendan aquí, a esta parte. Aquí hay una situación, no sé si recuerden la definición de la electrónica de potencia. Decíamos que la electrónica de potencia era una rama de la ingeniería eléctrica y que trataba de desarrollar equipos, ¿verdad? Mediante el uso de dispositivos semiconductores de potencia tales como diodos, tiristores, transistores de potencia, y en qué iban a repercutir en la amplitud, la forma de onda o la frecuencia de la señal de entrada. Fíjense entonces qué tenemos aquí. Si pueden ver el cursor, aquí tenemos el voltaje de entrada. ¿Qué forma de onda tiene el voltaje de entrada? Pues tiene una forma de onda senoidal o sinusoidal. Sin embargo, la salida, ¿qué pasó con la salida? Ya la salida no tiene una forma de onda senoidal, tiene una forma de onda que parece ser senoidal en una parte, ¿verdad? Positiva. La negativa ya vimos que no existe porque el SCR no conduce en el semiciclo negativo. Pero aquí hay otro detalle, ya la onda senoidal positiva quedó deformada, quedó recortada. Aquí para cuando el ángulo de disparo es como de 40 grados, acá cuando el ángulo de disparo es de 120 grados, está deformada. Ahora, ustedes ya llevaron mate 4, ¿no? ¿O no llevaron mate 4? Sí. Bueno, entonces ahí en matemáticas 4 ustedes vieron series de Fourier. Fourier fue un físico, fue un gran matemático, ¿verdad? Discípulo de Laplace, que él pudo inventar o desarrollar o investigar que cualquier onda de tipo periódica se puede representar mediante una serie de senos y cosenos. O sea que aparte de la fundamental va a haber otras componentes que le llamó armónicos, que son de una frecuencia mayor en múltiplos de la fundamental. Es decir, el voltaje que nosotros manejamos tiene una frecuencia de 60 Hz. Entonces, cuando se recorta la forma de onda del voltaje, ya no tan solo va a tener esa onda de 60 Hz, posiblemente tenga la tercera armónica, que va a ser una señal senoidal, pero de
3 por 60, 180 Hz. Y puede ser que tenga una quinta armónica, que sería 5 por 60, 300 Hz, y así se va. ¿Qué problema vamos a tener en una empresa, en una industria, en una casa o en una instalación eléctrica cuando haya este tipo de señales de una frecuencia mayor que la que suministra Comisión Federal? Pues va a haber muchos problemas porque son señales que generan ruido. Los armónicos, la tercera armónica es una de las que más afecta a las máquinas eléctricas, por ahí se va. Por ejemplo, si en la cervecera tuvieran un equipo electrónico de potencia que no está controlado bien sus armónicos, esa tercera armónica se va a ir a donde encuentre una máquina de corriente alterna, por ahí se va a ir y la va a afectar y la va a calentar. Armónicos de mayor frecuencia como la novena, onceava armónica, pues esos ya afectan a las comunicaciones, afectan a la transmisión de datos, afectan incluso, ¿verdad?, a los sistemas de control. Entonces, la electrónica de potencia al inicio, fíjense bien, les voy a contar esta historia. Cuando se desarrollaron los primeros equipos, como los que tienen ahorita en la papelera de Tustepec, que les decía que eran rectificadores, convertidores de CA a CC para mover motores de corriente continua. Cuando se desarrollaron los primeros equipos allá por 1970, en una provincia de acá de Estados Unidos, en una planta que era donde se elaboraban materiales para construcción, o sea, se trituraba piedra, calidra, cemento y todo eso. Entonces había molinos de piedra que eran los que trituraban todo eso, y esos molinos eran movidos por unos motores de corriente continua. Entonces ahí fueron una de las primeras aplicaciones de la electrónica de potencia. Se instalaron unos rectificadores trifásicos controlados de alta potencia, pero dicen que cuando se echaron a andar esos equipos, ¿sí?, toda la ciudad se quedó sin teléfono, se fueron las comunicaciones. ¿Por qué razón? Porque se hicieron presentes los armónicos en la línea, no tan solo ahí en la planta que no estaba directamente en la ciudad, sino que todo se contamina. A partir de ese entonces, ¿verdad?, la electrónica de potencia, los diseñadores empezaron a preocupar por ese fenómeno y empezaron a darse cuenta, aplicaron posiblemente matemáticas para ver que cuando una onda senoidal se deforma, se recorta, pues entonces, de acuerdo a lo que establece este señor Fourier, ya no tan solo va a haber la fundamental de 60 Hz, también va a haber otras señales de alta frecuencia que son las que afectan a lo que está alrededor de los equipos. Entonces, eso fue lo primero que se presentó. A raíz de eso, pues ya los equipos electrónicos de potencia, ¿verdad?, sobre todo los rectificadores, han hecho mejoras, le han puesto filtros para que, o sea, ya construyen el controlador con su filtro para que cualquier armónica que se genere, el filtro la absorba y ya no se vaya más allá hacia otro lugar que pueda afectar, como dijimos, las máquinas eléctricas, las comunicaciones. En aquel tiempo las balastras para el alumbrado fluorescente, lo que vino a sustituir, también se vieron afectadas. Bueno, entonces los armónicos, recuerden, son señales de corriente o de voltaje que son múltiplos de la frecuencia fundamental y que generan muchos problemas porque contaminan la calidad de la energía eléctrica. La segunda desventaja es el factor de potencia. Dice, el factor de potencia de algunos convertidores de potencia puede ser muy bajo. ¿Y qué decíamos en la primera clase? O parece que sí fue en la primera clase. Decíamos que el parámetro que tenemos actualmente, ¿verdad?, para medir la eficiencia con la cual nosotros aprovechamos la energía eléctrica es el factor de potencia. Y habíamos dicho que el factor de potencia se define de acuerdo al triángulo de potencia como el cociente entre la potencia real
sobre la potencia aparente. Pero también vimos, ¿verdad? O decíamos que cuando hay cargas inductivas, la corriente se atrasa. No sé si a ustedes les hice esa demostración en MATCAD. Pregunto, ¿no les hice a ustedes esa demostración en MATCAD? ¿Alguien que me recuerde, por favor? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa cuando la corriente se retrasa? Hay un desfasamiento. Y el ángulo de desfasamiento entre la corriente y el voltaje, que se conoce generalmente como phi, el coseno de phi es precisamente el factor de potencia. Y a medida que crece el ángulo, el factor de potencia disminuye. Por ejemplo, si ustedes calculan el coseno de 30 grados, suponiendo que la corriente se retrasó con respecto al voltaje 30 grados, el coseno de 30, ¿cuánto daría? Pues daría raíz de 3 sobre 2, que equivale a 0.86, me parece. Vean aquí entonces, vamos a ver las formas de onda que tenemos aquí. ¿Cómo funciona este dispositivo? Acuérdense que empieza a haber voltaje, se polariza directamente el SCR, pero el SCR no conduce porque le falta el pulso de corriente. ¿Cuándo conduce el SCR? Cuando el voltaje en el capacitor llega al voltaje umbral, y ahí se presentan las condiciones ideales para generar el pulso. Pero ¿qué pasó desde que inició el voltaje hasta que se disparó el SCR? Fíjense bien, mientras no se dispare el SCR, la corriente en la carga prácticamente es cero. Entonces, cuando ya se dispara el SCR, hay gran corriente en la carga. Sin embargo, sufrió un retraso. Ahora, aquí decíamos que el ángulo de retraso sería alfa. Por aquí, ¿cuánto sería? Más o menos 40 grados, 45 grados. ¿Cuánto sería el coseno de 45 grados? Parece que es 0.7. Ahora, imagínense acá en 120. El coseno de 120 ya da un valor hasta negativo. Entonces, ese es otro detalle también, ¿verdad? Con lo que empezaron a trabajar, con los que se presentaron al inicio del desarrollo de estos dispositivos, el bajo factor de potencia con el cual trabajaban. Les digo, actualmente estas deficiencias se han ido mejorando, instalando banco de capacitores, inyectando potencia reactiva, instalando filtros activos para controlar también los armónicos, pero aún así no deja de ser una desventaja. ¿Por qué? Porque se presenta de todos modos, aunque actualmente ya se compensa, pero no deja de ser una desventaja. Bueno, otra de las cosas, dice, se deben utilizar circuitos especiales de protección para proteger a los tiristores. A pesar de que dijimos que eran muy fiables, que no requieren de mantenimiento, sí pueden verse afectados, sobre todo cuando se presentan transitorios de corriente o de voltaje. ¿Qué son los transitorios? Se dice que se presenta un transitorio cuando el voltaje sube, o sea, de manera súbita, rápidamente, en tan solo crece, por decir, 2000 volts en un microsegundo, o sea que es un shock así de alto voltaje. Entonces, eso se presenta a veces en los circuitos. Y cada tiristor trae también, el fabricante da una medida precisamente de eso, cuánto puede soportar. Pero aún así hay que ponerle redes amortiguadoras para compensar esos elevaciones bruscas de voltaje, pero también puede haber elevaciones bruscas de corriente. Esas redes amortiguadoras se le llama en inglés snubber, que son precisamente dispositivos a base de capacitores, resistencias, bobinas para limitar o evitar, mejor dicho, que el voltaje suba rápidamente o que la corriente también suba o se incremente súbitamente. Bueno, dice, para una conversión de energía simple, los convertidores electrónicos pueden resultar todavía costosos.
Les he comentado que la electrónica de potencia viene siendo una técnica de conversión de energía relativamente nueva, ¿eh? Tendrá unas 4 décadas. Entonces, hay muchas empresas actualmente como la cervecera, el ingenio, donde ya se van a encontrar equipos, ¿verdad? Por ejemplo, control de motores para las centrífugas ahí en el ingenio. Las centrífugas son unas como canastillas que llega el jugo de caña de los tachos, llega a la canastilla y empieza a girar, empieza con un arranque suave, girando y va incrementándose la velocidad hasta llegar a la velocidad nominal. Hagan de cuenta como es como la centrifugadora que tienen las lavadoras de ropa. ¿Sí? Cuando ustedes van a secar la ropa, ya una vez que se lavó, la enjuagan, se queda la ropa y empieza a centrifugar, empieza a girar. Es como una canastilla que es donde se desprende el agua. Entonces, según ingenio, esa centrífuga se hace para que pueda ir sacando los cristales de la azúcar, ya para cristalizar el azúcar. Y esos equipos pues son primordiales ahí en el proceso de la elaboración de caña de azúcar y requieren de motores que se les pueda variar la velocidad. Por esa razón, ahí van ustedes a encontrarse. Si alguien llega a hacer sus residencias ahí en el ingenio, pues se van a encontrar con esos equipos. Pero de antemano sabemos que son caros los equipos electrónicos de potencia. Entonces, por eso dice que para una conversión simple de energía, pues a lo mejor no convenga. Ya para cuestiones más especiales, para procesos más prioritarios, pues sí conviene invertir, ¿verdad?, en un equipo que utilice precisamente la electrónica de potencia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita. No, Inge. Ok, Muy muy bien, entonces vamos a ver la terminología utilizada en electrónica de potencia en este ratito que nos queda. Algunos de los conceptos que se utilizan en la terminología de la electrónica de potencia. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra tiristor, así se escribe en español, así se escribe en inglés. Por si ustedes quieren hacer una búsqueda en inglés de tiristores, pues así lo tienen que escribir. Bueno, ¿cómo se define un tiristor? Dispositivo semiconductor de 4 capas alternadas. Tienen 4 capas NP-NP con 3 terminales, 2 principales por donde fluye la corriente grande, la corriente que requiere la carga, que se llama ánodo y cátodo, y una tercera terminal que viene siendo la compuerta. Para el caso del SCR es ánodo y cátodo. Para el caso de los triacs, que vamos a ver más adelante de qué se trata, se le llama terminal MT1 y MT2. Pero vamos por partes. Lo que quiero que quede claro, ¿verdad?, es que un tiristor es un semiconductor de 4 capas alternadas PNP. PNPN. ¿Se acuerdan cómo estaba constituido un transistor BJT? Estaba constituido por 3 capas, NPN o bien PNP. Bueno, otra de las cosas que vamos a estar trabajando, ¿verdad?, es este concepto, el off state. ¿Qué quiere decir off state? Estado de bloqueo o de apagado. Ayer les comentaba, cuando empezamos a tratar de describir el funcionamiento del circuito, decíamos que en electrónica de potencia todos los dispositivos, como son tiristores, SCRs, triacs, transistores, van a trabajar como interruptores, y los interruptores solamente tienen 2 estados: o bien están cerrados o bien están abiertos. Cuando el interruptor está abierto, no circula corriente. Cuando el interruptor se cierra, sí circula corriente. Entonces, el off state, estado de bloqueo de apagado, quiere decir que el tiristor está apagado, está abierto. Dice, condición del tiristor correspondiendo a un estado de alta resistencia.
¿Qué quiere decir de alta resistencia? De que el interruptor está abierto. Si está abierto va a haber alta resistencia y no puede pasar la corriente, presentando, dice, un alto voltaje entre sus terminales principales. Esto lo vamos a ver posteriormente a qué se refiere esto, porque necesitamos tener un circuito para que lo puedan entender. Ahora, el otro estado que va a tener el interruptor, el tiristor, es el on state, es el estado de encendido o activo. Es cuando el tiristor está activado o cerrado. Condición del tiristor correspondiente, dice, a un estado de baja resistencia, presentando un bajo voltaje entre sus terminales. No sé si me entiendan esto aquí cuando hablan de voltaje. ¿Se acuerdan del diodo? El diodo, ¿verdad? Rectificador, el de dos terminales, el que únicamente tiene ánodo y cátodo. ¿Qué pasaba? Cuando la corriente o el voltaje iba en sentido contrario, cuando estaba polarizado inversamente, es decir, que había un voltaje negativo en el ánodo y un voltaje positivo en el cátodo, el diodo estaba en estado de bloqueo, no podía conducir corriente, y había el máximo voltaje. Pero cuando la polaridad cambiaba y el diodo empezaba a conducir, ¿cuál era el voltaje que se tenía entre ánodo y cátodo? Pues era un voltaje muy pequeño, del orden de 0.7 volts. Por eso dice aquí que cuando el tiristor está encendido, va a presentar un bajo voltaje entre sus terminales principales, entre el ánodo y cátodo. Es muy semejante a cómo se comporta un diodo. Bueno, ahora estas siglas que vamos a tener a ver a continuación. El SCR, ¿qué quiere decir? Silicon Controlled Rectifier. O sea, quiere decir rectificador controlado de silicio, ya traducido al español. ¿Y qué más? Tenemos por ahí otro tiristor que viene siendo el TRIAC. ¿El TRIAC en qué consiste? Bueno, el TRIAC consiste, como vamos a ver, en dos SCRs conectados en antiparalelo, es decir, uno que conduce en un sentido y el otro que conduce en el sentido contrario. Se le llama triodo para corriente alterna. Este TRIAC viene siendo, es un solo dispositivo, pero hagan de cuenta que tienen dos SCRs, uno que puede conducir en un sentido y el otro en el otro, en el sentido contrario. Otro de los dispositivos, recuerden que se empezó a desarrollar allá por la década de los 60, 70, fue el GTO, que quiere decir tiristor de apagado por compuerta, o sea, el Gain Turn Off. Otro, el GAT, el tiristor de desconexión asistido por compuerta también. Aquí tenemos otro, el MST, quiere decir tiristor controlado por MOS. Entonces, son varias cosas que ustedes se van a encontrar ahí cuando empiecen a ver ahí en la diferente bibliografía, o cuando empiecen a investigar por ahí ustedes que necesiten sacar los datos de la hoja del fabricante de un determinado dispositivo, ¿verdad? Por alguna investigación que tengan que hacer. Entonces ahí se va a encontrar esta terminología. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Tenemos otros datos, que es la IT o AB. Quiere decir la corriente average en estado de encendido. Quiere decir la corriente average, quiere decir corriente promedio. Average quiere decir promedio, perdón. Es la corriente promedio en estado de conducción. Dicho de otra manera, es la máxima corriente promedio que puede manejar el tiristor sin que le cause daño. Esto es muy importante cuando nosotros estamos viendo o queremos seleccionar un dispositivo. Hay otro dato también muy importante, que es la IGT. Recuerden, les he dicho ayer cuando empezamos a describir el funcionamiento del circuito del rectificador que tenía el SCR, que les he comentado que es un rectificador monofásico porque se alimenta solamente de una fase, y que es de media onda porque aprovecha solamente el ciclo positivo de la onda de voltaje de entrada. Entonces, cuando empezamos a ver eso, decíamos que para que un tiristor se active, un SCR se active, miren, no se me confundan, un SCR es un tiristor, así se le llama a esos dispositivos que están compuestos de 4 capas alternadas, NP-NP. Y dentro de los tiristores, aparte del SCR, tenemos el TRIAC, el GTO, el GAT, el SIT, el RCT, el MCT, varios que vamos a ver posteriormente.
Bueno, entonces les decía ayer cuando empezamos queríamos describir el funcionamiento del circuito, que para que un SCR se pusiera en conducción se requerían dos condiciones que se presentaran de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. Que el SCR tuviera una polarización directa, es decir, que hubiera un voltaje positivo en el ánodo y un voltaje negativo en el cátodo, pero además que se le aplicara una corriente, un pulso de corriente entre la compuerta y el cátodo. Y esta es precisamente, ¿verdad? La IGT, esta que tenemos aquí, es precisamente esa corriente de compuerta de disparo, mínima corriente de compuerta requerida para conmutar. Conmutar un dispositivo quiere decir que va a pasar del estado de no conducción al estado de conducción, o en otras palabras, un interruptor del estado abierto a cerrado o viceversa. Entonces, en el manual de datos del fabricante ahí nos vamos a dar cuenta que posiblemente un tiristor, un SCR necesite 50 miliamperes, 30 miliamperes. Eso va a ser lo que nos va a indicar la corriente que requiere el dispositivo para llevar a cabo, para poder activarlo. Otro de los parámetros también importantes es la IH, que quiere decir holding current. O sea, holding quiere decir sostenerse, mantenerse. Entonces a esta corriente IH se conoce como corriente de mantenimiento. ¿Y qué es la corriente de mantenimiento? Dice, es el valor mínimo de la corriente requerida entre las terminales principales, es decir, la corriente mínima que debe de estar circulando por el tiristor para mantenerlo encendido. Si la corriente entre ánodo y cátodo desciende por debajo de este valor, el dispositivo automáticamente se apaga, ¿sí? Entonces les decía, por eso este es un parámetro muy importante. Y la corriente de enganche, la latching current, es una corriente mínima, ¿verdad?, que debe fluir entre las terminales principales de un tiristor para mantenerlo activado inmediatamente después del estado de apagado. Es decir, cuando nosotros le aplicamos el pulso de corriente, empieza a fluir una corriente de ánodo a cátodo y esa corriente va creciendo, va creciendo. Cuando esa corriente llega al valor de IL, la latching, ya le puedo quitar el pulso de corriente y ya el tiristor se mantiene activo, ya no se apaga, ¿sí? Ya no se apaga y bueno, se va a apagar siempre y cuando llegue a la IH, ¿verdad? Pero de ahí para allá ya se encendió y ya se mantiene. Bueno, preguntas con esto lo vamos a estar macheteando a lo largo de esta unidad, que es teoría, que es los conceptos básicos para introducirnos a esta área que es la electrónica de potencia. Bueno, entonces si ya no hay dudas, pues yo creo que aquí la vamos a dejar, ¿sí? ¿Preguntas o dudas? Si no, pues nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Mañana y que... Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.